Bueno, la segunda parte de la presentación era sobre aspectos de acceso y atención, fundamentalmente, de lo que es los derechos, perdón, los sujetos de derecho, que son los que denominamos beneficiarios del SUS. Aunque el término beneficiario también tiene su connotación, ¿no? La gente tiene el derecho, eso lo estamos poniendo desde el principio, tiene derecho al Sistema Único de Salud. Por tanto, es un sujeto de derecho, no es un beneficiario, no le estamos dando caridad. Por eso esa palabra beneficiario y sujeto de derecho incluso está bien planteado en el reglamento. ¿Por qué? Porque va de la mano de la nueva Constitución. Todos sabemos que la puerta de ingreso es el primer nivel, pero muchas veces decimos, ¿por qué va a ser el primer nivel? ¿Por qué no el tercero, como hacíamos antes? Porque el 80% de todos los problemas que tenemos en salud, y estoy hablando no como de enfermedad, de salud, promoción, prevención, rehabilitación también, se resuelve lógicamente en el primer nivel. Y es el lugar donde también comienza todo, es la adscripción. Y es el lugar a partir del cual, si el paciente necesita una atención de mayor complejidad, se le va a poder referir a los otros niveles. Por eso la importancia del primer nivel. La normativa nos establece que el primer nivel de atención más cercano al domicilio de la persona beneficiaria es su puerta de ingreso. Por eso la discusión que sí surgió de que yo tengo una persona que viene de Tiquina y quiere hacerse atender aquí, ¿por qué? Porque ha empezado a vivir aquí, deberíamos atenderla. Pero lo que no tenemos que sí olvidar es que eso implica administrativamente otros aspectos. Yo creo que lo que no tenemos que mezclar son las dos cosas. Estamos diciendo todos tienen derecho a la atención y el reglamento lo que nos está permitiendo es para lo otro, es decir, para quién me lo va a pagar, porque es cierto, yo no puedo, no debería financiar o subsidiar a otro municipio con mi presupuesto. Para eso se han establecido procedimientos de cobros entre municipios e incluso entre niveles. Pero eso la persona no debería necesariamente, digamos, ser la que resuelva ese problema. Demostrar, sí, es que yo estoy viviendo ya aquí una semana y me voy a quedar a vivir. Mi carnet dice Tiquina, no es renovado, pero no deberíamos decirle, mientras usted no renueve o mientras no arregle, yo no le puedo atender. Se le tiene que atender. Ya los otros procedimientos sí lo vamos a través del cumplimiento de la reglamentación lo podemos resolver, ¿verdad? Entonces, eso es fundamental lo que queremos que se entienda. Bajo el principio de preeminencia de la persona, ese es un aspecto que también quisiéramos aclarar. La ley tiene un principio, o sea, todo lo administrativo está secundario a la atención. Lo que nos preguntaba aquí el colega. O sea, ¿yo puedo atender a un paciente que no es ni siquiera de mi departamento? Sí, lo puedo hacer. La ley les está estableciendo, porque en ninguna parte les estamos poniendo como limitantes la geografía. Lo geográfico que dice el primer artículo, que es desde ordenamiento de las redes, pero no está diciendo que le limita al establecimiento a solo atender a esa población. Yo tengo que atender, estoy obligado a atender a esa población, pero no me estoy desdiciendo, digamos, de que cualquier otra persona que llegue a esa red se pueda hacer atender. Lean el contexto correcto de lo que es la reglamentación. Y esto es importante porque la preeminencia de la persona está en la ley, no está en el reglamento. La atención integral es un derecho, obviamente, entendido como tal, y debe entregarse o otorgarse de manera continua e ininterrumpida por parte del personal, no debiendo suspenderse por causas ajenas a las necesidades de la atención de la persona. Eso es lo que queremos que se resuelva. De aquí por lo menos salgamos. Todo lo administrativo, todo lo mal que hemos hecho como sistema de salud, no lo puede cargar como responsabilidad del paciente. Lo vamos a resolver, o sea, siempre hay posibilidades de ir ajustando las normas de acuerdo también a los contextos, pero lo podemos hacer, pero eso que no lo sienta la paciente o el paciente que va a venir a hacerse atender.
Este hemos modificado también, y por eso le digo, hemos puesto aquí intencionalmente en las presentaciones qué cosas hemos ido modificando. Por ejemplo, la situación de vulnerabilidad que tienen algunas personas, y eso va de la mano de la ley de lucha contra la violencia de las personas. Ha habido también sentencias constitucionales respecto, por ejemplo, a lo que ha pasado aquí en el Alto, lo que ha pasado en gobiernos como los de los 60, 80, que ya tienen sentencia, tienen leyes incluso, que son personas que le han ganado al Estado porque efectivamente se han vulnerado sus derechos humanos. La CIDH, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha emitido sentencias para todo. Y por ejemplo, bueno, esto entre nosotros, ustedes conocen el caso Blas Valencia, ¿verdad? Los que somos antiguos sí conocemos. Nos han ganado un amparo, ¿por qué? Porque se les ha vulnerado derechos durante su aprehensión. Y ahora estamos obligados como Estado a otorgarles los beneficios, aparte de un resarcimiento. Y parte del resarcimiento es salud. Por eso esto señala que hay grupos vulnerables, ¿no? Como por ejemplo los pueblos indígenas, originarios, campesinos, mujeres, embarazadas, adolescentes, personas con discapacidad que tienen prioridad en su atención. Pero también ahora estos grupos que son considerados víctimas de vulneración de derechos. Y las mujeres, niños que sufren violencia también. Entonces ellos tienen la posibilidad de hacerse atender de manera prioritaria en el SUS. Y esto es lo que les decía. El Servicio Plurinacional de Defensa, de Asistencia a la Víctima nos manda ahora una ficha social y nos dice, esta paciente, por ejemplo, ha sido violentada y tenemos que atenderla de manera prioritaria, no volver a vulnerar sus derechos. Y para eso se han emitido varios instructivos también que esperemos que les haya podido llegar. Hay muchos establecimientos donde van estas víctimas y exigen su derecho y cuando no se les da, inmediatamente se quejan ya no solo al Ministerio, se quejan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Estado es el que luego es sancionado. Y en muchos casos, ojalá no ha pasado todavía porque hemos tratado de contener esto, ojalá que no los establecimientos luego sean, digamos, susceptibles de una sanción de esta Corte. Entonces, eso también está en nuestra normativa actual. Ahora, en el primer nivel, lógicamente, el personal de salud, ya en lo procedimental, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer cuando llega? Es solicitarle su carnet de identidad. Bajo un principio de que el carnet de identidad es un documento de ciudadanía de manera indirecta, ¿verdad? Es decir, el que no tiene su carnet, por ejemplo, no puede ir al banco. Los que no han votado ahora no van a poder hacerlo en 3 meses si no presentan ese certificado. Entonces, ¿por qué en el tema de salud a veces nosotros somos más resistentes en eso, ¿no? O sea, no le exigimos su carnet. O la gente sabe que tiene que ir con su carnet, pero no va. Entonces le buscamos siempre, y en la norma también nos permite, le buscamos siempre algún aspecto que permita, digamos, saltar ese paso, ¿no? Pero lo que debíamos hacer es eso, pedirle su carnet, ¿para qué? Para identificar a la persona, porque hemos tenido varios casos, creo que no en La Paz, pero de sustitución de identidad. O sea, una señora que se parece mucho a su hija se ha hecho atender con el SUS, estando asegurada, digamos, no sé. Entonces, para eso se le pide la identificación. Para verificar su adscripción, para saber si está asegurado en una caja y para adscribirla si no tiene adscripción al SUS. Para eso es básicamente lo que les pedimos. Ahora, a partir de esta información, el personal de salud puede hacer la adscripción, puede también, lógicamente, hacerle la orientación. Ustedes decían, si no pertenece a esta red, etcétera, yo puedo aprovechar para orientarle y decirle, hoy le voy a atender, pero por favor utilice su servicio que está además más cerca a su casa. No venga en minibús desde Cotauma al centro de la asistencia pública solo porque piensa que aquí está más bonito, digamos, ¿no? Ahora, excepcionalmente en casos de urgencias y emergencias, una persona que no cuente con cédula de identidad, lógicamente se les realiza la atención, no es necesario pedirle, y luego se puede hacer la verificación siguiendo los temas administrativos.
Ocurre mucho en los casos justamente de asegurados, ¿no? Van asegurados que no llevan su carnet porque es una emergencia, se le atiende y luego descubrimos que había sido asegurado. O pasa lo contrario, no he sido asegurado más de hace 10 años que me han botado de mi trabajo, pero es cierto, la caja no actualiza las listas. Entonces, ¿cuál es el paso administrativo? Señora, vaya a la caja, ahora creo que ya tienen el sistema informático de la caja, saque su su certificado de baja temporal, eso nos presenta, ya lo podemos adscribir. Esa baja debería, de acuerdo a la normativa, acumularse por parte de los establecimientos, referirlo al CEDES y el CEDES luego nos pasa a nosotros para que nosotros bajemos eso al sistema. Ya en el sistema le vamos a dar de baja y la siguiente vez ya no va a pasar que va a aparecer como asegurado. Esa parte, por ejemplo, no se está cumpliendo. No estamos recibiendo ninguna baja de asegurados que en realidad no lo son. Ahora, los menores de 3 meses no se les está exigiendo carnet, lógicamente por varios aspectos, pero sobre todo físicos, ¿verdad? Hay niños que no tienen todavía huellas digitales o son prematuros, etcétera, y no se los puede obligar a tener su carnet desde el principio. Entonces, se los puede atender con base a su certificado de nacimiento o de nacido vivo. Pero una vez que pasan los 3 meses, ya la familia, es decir, los padres, tienen la obligación de hacer todo el trámite para conseguir su carnet y adscribirlo. Ahora, el personal que atiende, ¿no? En primer nivel, siempre puede tener la posibilidad de referir al paciente, pero es siempre previa evaluación y según criterio clínico. Los segundos y terceros niveles son normalmente los centros de referencia, pero también pueden referir a un centro de primer nivel que sea de mayor complejidad, por ejemplo los centros integrales. De todas maneras, esa norma de referencia y contrarreferencia ya nos está estableciendo lo procedimental, cómo tengo que llevar, cómo tengo que mandar, etc. Yo quisiera que aclaremos esto. En la reglamentación que hemos hecho del SUS hemos traducido lo que dice esa norma. Muchos han entendido que nosotros estamos haciendo otra norma paralela a la de referencia, y no es así. Esta se está basando en lo que es la norma de referencia vigente. La atención de beneficiarios en establecimientos de salud privado de la Seguridad Social bajo convenio con el Ministerio se realizará cumpliendo los procedimientos establecidos en reglamentación específica. Eso quiere decir, por ejemplo, tenemos nosotros un reglamento para atención en el sistema privado y ese tiene un tema procedimental. Eso es un tema que no lo vamos a tocar ahora, pero en el reglamento nos está señalando eso. Pacientes que vienen del privado al público deberían también venir con su hoja de referencia. No deberían los privados mandar al paciente en un taxi, ¿no? Como siempre ocurre. Entonces, este es nuestro esquema, es lo que un poco traduce todo lo que acabamos de decir. La atención regular, es decir, que no sea urgencia o emergencia, sí o sí tiene que ser por el primer nivel. Por eso tenemos las peleas de siempre, ¿no? Es decir, en el segundo o el tercer nivel, ¿dónde está su referencia? ¿Por qué no ha traído? Y la gente entiende, y es lógico, que para ellos un resfrío puede ser una emergencia, ¿no? El concepto de emergencia no lo van a entender la gente, digamos, que tiene a su hijo que está tosiendo. ¿Desde cuándo está tosiendo? Desde ayer. Bueno, ya no es una emergencia, pero quiere que se lo atienda. La norma les está facilitando esos aspectos, ¿no? Les está facilitando a los segundos y terceros niveles a que la atención sea fundamentalmente por una referencia del segundo nivel. Y eso ha ordenado muchos aspectos. Las estadísticas que tenemos, por ejemplo, ahora del SUS es que antes del SUS, un poco más del 50% de la gente acudía al primer nivel y acudía entre un 20 o 30% al tercer nivel. Ahora se ha ido cambiando eso. Más o menos lo que dice siempre la literatura, ¿no? El 70% aproximadamente de las atenciones que se han hecho en el SUS en estos 5 años corresponden al primer nivel y entre el 10 y
ahora estamos entre el 10 y el 15% en hospitales de tercer nivel. El segundo nivel todavía es, yo diría, en Bolivia es muy complicado porque no tenemos una red de segundos niveles como tienen, por ejemplo, aquí en La Paz. Tarija no tiene segundos niveles. Beni tampoco tiene segundos niveles, perdón, Trinidad no tiene segundos niveles. Entonces, ¿cómo hago ahí para establecer esta priorización? Si sus primeros niveles también se cierran a las 3 de la tarde. Todos igual llegan al hospital Germán Buch. Entonces, esos aspectos, pero se están regulando. ¿Por qué? Por la cartera de servicios, justamente. El CEDER les ha permitido a algunos hospitales, por estas ausencias, de poder atender, digamos, de manera extraordinaria esos casos. Un aspecto que también, sobre todo en áreas rurales, lo que tenemos que evitar para posibles responsabilidades médicas es que la referencia no significa solo mandar al paciente lo más antes posible. Ese es un principio de oportunidad, ¿verdad? Pero lo que siempre olvidamos es hacer la estabilización previa de los pacientes. Es decir, llegan, y seguramente muchos de ustedes deben tener pacientes que los médicos se quejan de que llegan sin vía, llegan prácticamente boqueando, sin oxígeno. ¿Por qué? Porque era la premura de llevarlo, ¿no? Y nuestras ambulancias se transforman solamente en medios de transporte y no son herramientas de estabilización del paciente. Entonces, ese es un tema que se está priorizando en este reglamento. Entonces hay que mejorar las ambulancias, ¿no? O sea, ese es un tema también. La norma de ambulancias ya establece eso. Entonces, si hay un incumplimiento de parte del municipio, yo creo que ahí tenemos que resolver esos aspectos. Ya son más, digamos, más minuciosos, ¿no? Más locales. Ahora, el tercer nivel, ese es un aspecto que también es nuevo, el concepto de transferencia. Antes se manejaba solo referencia y contrarreferencia, ¿verdad? La transferencia nos está permitiendo que de un tercer nivel pueda ir a otro tercer nivel o incluso de un tercer nivel pueda bajar a un segundo nivel. Por ejemplo, y este es un tema que hemos trabajado con Cochabamba, pues nos gustaría también tener esas retroalimentaciones con La Paz. En Cochabamba el Vietma las operaba a las señoras que tenían cesárea y porque estaban saturados, con el segundo nivel se coordinaba para que después de que pase la urgencia obstétrica, la señora pueda retornar a su segundo nivel para concluir los días de internación por cesárea. Y eso decían, ¿cómo podemos? No es una referencia, porque la norma dice que solo es de un nivel inferior a otro de mayor complejidad. Perfecto, entonces tuvimos que cambiar el concepto y poner transferencia como una opción más que tiene el nivel terciario, digamos, de mandar a un segundo nivel. Esos son aspectos que también se han modificado. Ahora, hay un tema administrativo por eso, porque justamente lo que está con rojo o con verde nos decían, ¿cómo hago si de Achacachi me mandan aquí al Hospital Los Andes del Alto y La Paz? Yo no tengo espacio y lo tengo que mandar a La Paz. ¿A quién le cobra La Paz? O sea, porque siempre vemos la parte administrativa como fundamental, ¿verdad? Entonces, lo que hemos dicho ahora, perfecto, el Hospital Los Andes tendrá que hacer su referencia y adjuntar la referencia del otro hospital de Achacachi. ¿Para qué? Para que el municipio de La Paz le pueda cobrar a Achacachi y no al Alto. Entonces, como ven, hay formas administrativas de solucionar estos conflictos que tenemos en la atención. También en nuestra norma del SUS estamos dividiendo algunas particularidades. No es lo mismo mandar a un paciente por una urgencia a otro establecimiento que mandar, por ejemplo, para una atención ambulatoria de especialidad. Es cierto que en el tercer nivel le van a pedir su referencia, pero el contexto es totalmente diferente. Yo no voy a mandar a mi paciente acompañado con un profesional en la ambulancia como se hace cuando es una urgencia. En este caso se le manda con la contrarreferencia y eso también hace que el tercer nivel pueda ser, digamos, responsable de la atención hasta que haga la contrarreferencia a su primer nivel. En muchos casos se trata de pacientes crónicos
Y para evitar que cada vez el sistema, el administrador o el que hace el fichaje le pida su referencia, lo que hemos dicho es, ese paciente debería ser registrado en el CICE como paciente con patología crónica para que el hospital ya lo tenga dentro, digamos, de su registro. Eso evitaría los aspectos que siempre pasan, ¿no? Ya, la siguiente vez que vengas tienes que volver con tu referencia, pese a que yo soy el médico tratante, ¿no? Entonces, vean, esos aspectos están normados. Pónganse de acuerdo con los hospitales también, porque no estamos diciendo que hay algo que falta todavía. Eso ya está establecido en norma. Ahora, otra vez, por ejemplo, cuando yo tengo que mandar a un paciente a otro establecimiento, pero para que se haga exámenes complementarios, no se necesita boleta de referencia. Muchos hospitales todavía, digamos, yo venía con mi D8, porque es el documento que es válido, ¿verdad? Le decían, además, pero ¿dónde está su referencia? No me han dado. Vuelva a su primer nivel. Y ese es un problema. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es solamente el documento D8, sí es un tema de hacerle el servicio de laboratorio, imagenología, etc., ¿no? Y luego el médico o el establecimiento que ha hecho el procedimiento devuelve con el D9 al paciente para que el hospital tenga los resultados. Bueno, esta es la última parte, es porque tenemos algunos convenios con privados que se estaban un poco, le diría, avivando, porque mandaban a los pacientes para hacer sus atenciones y no les cobraban. O sea, les decían, no, yo tengo un convenio con el ministerio, no me pueden cobrar, pero al ministerio nos cobraban. Entonces era como que un doble cobro y eso ya hemos cambiado, ¿no? Este es el otro aspecto que también hemos regulado, pero a favor, digamos, también del establecimiento y de la clínica. Hay pacientes que tenían su boleta y se guardaban un mes. Yo clínicamente no puedo atender un paciente con una evolución de un mes, o sea, no va a ser nada, digamos, coherente mi boleta de referencia de ese entonces con la realidad actual. Entonces, para el tema de boletas de referencia, tienen 7 días hábiles los pacientes para llegar a su establecimiento. Una semana es suficiente, incluso del lugar más recóndito del país. Ahora, en los casos de pacientes oncológicos sí se les está dando la chance de que sean más días, porque en muchos casos estos pacientes, como no tenemos en todo lado, digamos, oncológicos, eran referidos de lugares muy alejados, o al Instituto Boliviano de Oncología del Oriente o al de Chuquisaca, y aquí en La Paz al Hospital de Clínicas. Entonces, para esos casos sí son 30 días. Y en el caso de los laboratorios, exámenes de gabinete, su D8 tiene una vigencia de 15 días hasta llegar al establecimiento, que no forma parte de la programación, porque eso también nos decían, no, es que yo he llegado hoy día y mi examen me van a hacer en 30 días, entonces les volvían a pedir otra vez. No, es con esa hoja de referencia yo puedo programar, no importa, de aquí a un mes, pero es en esos 15 días que tiene que llegar el paciente. Lo que hemos dicho, ¿no? O sea, los plazos son considerados al momento de su presentación en el establecimiento de referencia, no incluyendo los días que impliquen programación interna. Yo también siempre les sugiero a los sedes que hay aspectos muy operativos y muy locales que pueden regular, con un circular, un instructivo. Lo que pasa en La Paz no pasa lo mismo en Santa Cruz. Entonces el SEDES tiene la posibilidad dentro de su rectoría departamental, puede sacar instructivos, haciendo tal vez aclaraciones de lo que está en la norma general. Porque estos son también, todavía siguen siendo normas generales a pesar de que parecen muy específicas. Si la necesidad, como dice el doctor, es que el paciente por la saturación tiene que entrar a una lista de espera, lamentablemente, pero que esa lista de espera no signifique que si se me venció mi plazo, yo tenga que volver a traer otra boleta de referencia, ¿no? Las contrarreferencias, esto es importante, la boleta de contrarreferencia, y hay que ser claros también, ¿no? Los establecimientos y los médicos no hacían boleta de contrarreferencia porque antes no implicaba ningún aspecto administrativo de cobro-pago. En cambio ahora hemos tenido que ponerlo así para que se pueda cumplir ese componente que sobre todo es clínico.
¿Para qué yo necesito como médico que es referido a mi paciente recibir la contrarreferencia del hospital? Para saber qué le ha pasado a mi paciente, ¿no? El resultado final de la atención, para supervisar cumplimiento de tratamientos, porque es cierto, yo qué sé de lo que tengo que hacer con mi paciente diabético tipo 2 que estaba entrando, digamos, no sé, en cetoacidosis como primer nivel. Entonces el médico me podrá, no sé, dar una instrucción para seguir. A este paciente le tiene que dar su, no sé, metformina, glibenclamida en estas dosis. Tal vez van a tener que ponerle la adrenalina, entonces indicará tantas dosis de insulina cada cierto tiempo por esta vía, no sé. Eso necesitamos en la contrarreferencia, para muchos casos, para otorgar y supervisar el tratamiento prescrito por el especialista. Es cierto, porque mi paciente no deja de ser mi paciente porque lo he mandado al hospital. Efectuar el seguimiento al paciente y retroalimentar al personal con la información pertinente para la mejora continua de la calidad de la atención. Eso es la boleta de contrarreferencia. No es un documento más para poder cobrar, es un requisito, pero le digo que lo hemos hecho intencionalmente para que los médicos se vean obligados a hacerlo, pero no es con el afán administrativo 100%, es por esto. Con esto acabamos, por favor, con esto acabamos, es solamente la forma nueva que tenemos de atender a los pacientes. Aquí estamos mezclando un poco lo clínico y lo administrativo. La doctora les ha explicado qué es el producto en salud, es todos los servicios que otorgamos al paciente a partir de un diagnóstico. Ahora los diagnósticos se manejan con la clasificación CIE 10, ya no hay prestaciones donde estén los diagnósticos. Así que tiene el médico ahora mucha más libertad para atender los pacientes. Pueden inscribir, no importa, antes se acuerdan que yo estaba limitado a veces a poner 2 o 3 diagnósticos porque implicaba 2 o 3 prestaciones y a veces nos decían están sobreutilizando. Si ustedes quieren pueden declarar diagnósticos principales, secundarios o comorbilidades. Los medicamentos están disponibles de acuerdo a la LINAME. Si yo tengo un diagnóstico que implica la utilización de un medicamento, ya no está restringido a una prestación. El médico puede prescribir el medicamento que considere que es el correcto o el pertinente para su paciente, y ahí para eso utilizan el recetario recibo. Los servicios de apoyo al diagnóstico, laboratorios, imagenología, se utiliza con el documento D8 para solicitar, y el laboratorio o el servicio de imagenología devuelve los resultados con el documento D9. Procedimientos diagnósticos como biopsias, electrocardiogramas, endoscopías, en muchos casos se puede hacer en el mismo consultorio. Ahí no necesitan pedir a nadie. El médico, si va a hacer un electro y tiene disponible, perfecto, lo hace. Pero si necesita también que lo haga otro servicio, igual pueden utilizar el documento D9. Perdón, D8 para mandar, ¿no? Y el D9 les resuelve. Ahora, aquí hay una cosa importante. Los servicios, en muchos casos, por ejemplo, una curación nos decían. Todos nos han reclamado, ¿por qué la curación es tan barato? Porque yo estoy pagando, para temas de cobros intermunicipales, internivel, estoy pagando el servicio, que implica los insumos que no se pueden registrar en la receta, pero medicamentos o otros dispositivos, por ejemplo, si yo voy a hacer una sutura, ¿qué necesito? Un hilo, ¿verdad? Inmediatamente un hilo. El hilo lo puedo poner en la receta y esa receta, junto con el servicio, es cobrable al otro municipio. Después todos los demás procedimientos también podemos hacer, ¿no? Desde la consulta, etcétera, hay que ir registrando eso. Entonces, todo el producto en salud, como ven, con todos sus servicios, ahora los podemos manejar en las herramientas informáticas. En el primer nivel tienen todavía algunos el SALMI, la mayoría ya tiene el SOAP y tienen el CICE. Ya vamos a acabar. El CICE y el CIAF tienen para el tercer nivel. Entonces, como ven, esta diapositiva resume mucho de lo que es la atención. Yo quisiera que revisen los manuales también que hemos publicado,
para que se vayan completos, digamos, con toda la información. Gobierno Autónomo Departamental de La Paz. Gestión Huayna Maipú.